Hermanos, buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Una vez más reuniéndonos por este medio, cada quien en nuestro hogar, y esperando que el Señor en su misericordia visite a cada uno de ustedes, cada uno de nosotros con su presencia. Cantémosle con todo nuestro corazón en este día. Amén. Vamos a cantar al Señor ese coro: presentaré mi vida a Él. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Presentaré mi vida a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Conseguirá gozo y paz, y tinieblas y tristezas ya no tendrá. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Y en sus vidas gozo eterno brotará. Conseguirá gozo y paz, y tinieblas y tristezas ya no tendrá. Los redimidos del Señor volverán a Sion, vendrán cantando, y en sus vidas gozo eterno brotará. Y en sus vidas gozo eterno brotará. Mi vaso elevo, que sea lleno. Heme aquí con ardiente sed, fuente divina de tu abundancia. Míralo, llénalo, te ruego. Fuente divina de tu abundancia.
deseches por siempre. Haznos volver, haznos volver y cantaremos de tu bondad, Señor. Extiende tu mano sobre nuestras vidas en esta hora, Señor. Oh, tú eres la salvación de Israel. Tú eres la esperanza de cada uno de tu pueblo, Señor. Eres la esperanza de cada ser humano. Tú eres, Señor, el único en quien hay vida, en quien hay salvación. Te alabamos, te alabamos en esta hora, Señor. Señor, a ti clamamos en esta hora. Haznos volver, Señor. Señor, que cada uno de tu pueblo, de cada uno de tus hijos, recibamos la gracia en este tiempo final para volver, Señor, a aquellos días como los de la iglesia del principio, Señor, donde el Espíritu Santo seguía a cada uno con esas manifestaciones gloriosas, dándote a ti la gloria por donde quiera que tu pueblo iba. Señor, haznos volver, Señor. Extiende tu mano en esta hora, oh Dios. Señor, que nuestro corazón escuche el llamado tuyo de volver a los caminos antiguos, de volver a la senda correcta, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tener misericordia de cada uno de nosotros, que es la única razón por la cual estamos en pie y podemos levantar nuestras manos y adorarte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Yo les invito a que tomen su lugar allí en su casa. Preparemos nuestros corazones y que nuestros oídos espirituales se abran y podamos entender qué es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo que estamos viviendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sentémonos, por favor. Mis hermanos, el título del mensaje en este día, domingo 24 de mayo, es ¿cuándo volveremos a la normalidad? Pensé en esto porque vino a mi corazón esto porque creo que es la pregunta que por todo el mundo está ahorita en las personas. Y más que una pregunta, creo que es un deseo que está en las personas en regresar a como estaban antes de que viniera esta plaga. Esta plaga que sus orígenes no lo sabemos, de todo se oye en los medios, en las redes sociales, conspiraciones, cosas que quizás son verdad, otras no. Pero lo que yo sí puedo asegurarles este día, hermanos, es que esa plaga Dios permitió que viniera. Sin importar de dónde se originó, Dios lo permitió. Porque no hay cosa que Dios se salga de su control. Él tiene control de todas las cosas. Y
La verdad, hermanos, es que cuando las personas dicen, ay, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? Están pensando en algo que no todos están pensando lo mismo, porque cada quien tenía un pasado diferente donde en la actividad o en la vida que llevaban. Pero lo que me preocupa y por lo cual quiero compartir esto es qué es lo que están pensando los cristianos cuando hacen esta pregunta: ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Pero ¿por qué me preocupa a mí esto? ¿Qué es lo que están pensando los cristianos, hermanos? Es porque si volver a la normalidad es volver a la rutina que tenías, trabajando 6 días afanados y después ir a la iglesia por 1 hora, 2 horas. Y después, al salir de la iglesia el día domingo, como es día libre, pues buscar un entretenimiento, quizás la televisión. Si eso es volver a la normalidad, yo diría, mejor no volvamos a la anormalidad. Porque lo que los cristianos hemos estado viviendo no es lo normal. Según la voluntad de Dios, no es lo normal. Si volver a la normalidad, hermanos, es ir a la iglesia solo cuando quieres. Si volver a la normalidad es aquel estado espiritual donde si te da un catarrito, si sientes frío, yo mejor no voy a la iglesia hoy. Si eso es volver a la normalidad para ti, que mejor digas, yo no quiero volver a la anormalidad. Si volver a la normalidad es, hermanos, llegar tarde a la iglesia, evitar la media hora de oración que nosotros tenemos en la congregación antes del servicio los domingos. Si volver a la normalidad para ti es regresar otra vez a esa condición donde no te importa llegar tarde, mejor no volvamos a la anormalidad que teníamos, hermanos. Si volver a la normalidad para ti es regresar a esa época, a esos años, muchos años de ir a la iglesia a oír un mensaje, pero sin la intención en el corazón de poner en práctica lo que Dios te diga, o solamente si te conviene, y si no te conviene, pues lo desechas. Si eso es volver a la normalidad, Señor, no permitas que volvamos a la anormalidad. Si eso es volver a la normalidad, hermanos. Gente que en las iglesias llegan, cantan, levantan sus manos, derraman una lágrima y sienten ellos que están cerca de Dios, pero al mismo tiempo tienen enemistad, tienen pleito en sus propias casas, no le hablan a otro hermano, guardan rencores. No hay armonía, no hay paz, no hay amor. Si eso es volver a la normalidad, no puedo comprender cómo gente asiste a la iglesia o asistía, porque ahorita no estamos reuniéndonos debido a la plaga, pero asistían a la iglesia semana tras semana y no arreglan la situación con sus hermanos. No logran sacar los rencores, no logran perdonar, no logran hacer algo para que haya bendición en la relación con sus seres queridos o con otras personas, con su prójimo. Yo podría seguir dando muchos ejemplos de cómo ha sido la vida normal de los cristianos hasta que vino esta plaga. Y cuando vino esta plaga fue como un corte que detuvo a todo el mundo. Todo se paralizó. Se acabó el corre de la vida. Y por otro lado, qué bueno, porque también se detuvieron los casinos,
Se detuvieron los lugares de prostitución. Se detuvieron los lugares como los teatros donde pasan cosas sucias, inmundas, día tras día. Hasta que vino esta plaga, hermanos, se cerraron los bares. Y tristemente, no se cerraron lugares como esas organizaciones especiales para matar bebés. Eso no, eso sí es esencial, según el gobierno, matar bebés. Encontré una página que se llama numberofabortions.com. Es un reloj donde está diario cuántos abortos suceden en el mundo, cuántos abortos suceden en Estados Unidos, diariamente, anualmente, etc. Hermanos, hasta este día de hoy, del 1 de enero de este año, solo en Estados Unidos han matado más de 140,000 bebés. Y eso no les importa. Amén. La mitad de lo que ha muerto por el coronavirus. Y la mayoría que han muerto por el coronavirus son gente de avanzada edad, que ya vivieron, ya tuvieron sus oportunidades en la vida. No me tomen esto a mal, pero ¿qué de estos bebés que se les quita la oportunidad? El derecho de vida que Dios les ha dado. Planned Parenthood se llama la organización. Planificación familiar en español. Oh, sí, no es planificación familiar según el deseo de la gente. Es ellos matando bebés. La Biblia dice en Isaías 5:20: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo puedo ver cómo muchos cristianos están ya casi impacientes. Ay, ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad? ¿Cuándo se va a acabar esto? Dicen, pero hermanos, si nuestros conceptos de lo bueno y lo malo están al revés, y a lo bueno le dices malo y a lo malo le dices bueno, el Señor dice, ay de esas personas. Si tú estás pensando en volver otra vez a ese río revuelto y caudaloso de desenfreno en que has estado viviendo, ese río, piénsalo bien, cuál era tu vida antes de que viniera esta plaga. A ti que me escuchas, que vives en este país donde estamos, Estados Unidos, ¿acaso no era tu vida de trabajar y trabajar y trabajar? ¿Para qué? Para comprar y comprar y comprar y comprar cosas y cosas y más cosas. Y para lograrlo, hasta tienes 2 trabajos. Hay quienes hasta le dicen a su esposa, mija, tienes que ir a trabajar. Si quieres seguir disfrutando la vida como la hemos estado disfrutando, o mejor aún, si quieres alcanzar esos deseos que tienes de más cosas, tienes que ir a trabajar y eso sucede. Y abandonan a los hijos porque no les importan sus hijos, lo que les importan es cosas y más cosas de esta vida. Lo que eso significa es que los cristianos, regresar a lo normal, están pensando regresar a aquella vida donde solo piensan en sí mismos. No tienen tiempo para el amor a Dios, no tienen tiempo para el amor al prójimo. Señor, no nos permitas regresar a esa anormalidad, Señor. Y por si
tuviera tiempo, también quiero regresar a la iglesia, porque ya me hacen falta mis amigos. Quizás eso es lo que piensan. No lo dicen, pero es la actitud del corazón. Quiero leerles lo que alguien escribió, que me llamó la atención. Esta persona dice: ¿cómo hacían los papás de antes para mantener a tantos hijos? Y pagar casa, y pagar carro, etcétera. No era porque el dinero valía más en ese tiempo. Ellos tenían un secreto, el cual era que no gastaban en tonterías. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer hoy en día? A nosotros nunca nos faltó nada porque se nos compraba lo necesario. Teníamos la ropa necesaria, no de la moda, también teníamos los juguetes, pero los juguetes eran esperados en Navidad y en los cumpleaños. No cuando lo pidiéramos, o por portarnos bien, o por sacar buenas notas en la escuela. Esa era nuestra responsabilidad. Y era justo porque ellos nos daban comida y vestido y nosotros no éramos un dolor de cabeza para ellos. Los hijos de hoy, a este paso que van a querer un sueldo por cumplir con sus labores. Hoy a los niños les dan toda clase de premios y reconocimientos, medallas de participación. Es casi como que le dan premios por existir. Los padres de familia se vuelven esclavos de sus hijos. Unos hijos que casi no ven por trabajar para ellos. Y en su afán de tenerlos bien, lo que han conseguido es tener un pequeño jefe bien vestido, mal educado, con mal carácter, que cree que merece todo, pero inseguro y con baja autoestima. Niños con el closet lleno, pero su interior está vacío. Padre, tu hijo no necesita todos los juguetes, ni los tenis más caros, ni ropa de marca. Él te necesita a ti, dale tu tiempo. Y yo le añadía esto: instrúyelo en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, sin afán de ofender a nadie, pero yo me imagino esto, no solo los cristianos, todo el mundo ahorita está como aquellos jinetes en su caballo en la carrera, que tienen puesta una compuerta enfrente, esperando el momento en que la compuerta se abra para salir corriendo a una carrera, para alcanzar una meta, alcanzar un premio. Es como aquel preso que solo le faltan 2 días, 3 días para terminar su condena. Pero él está esperando que pasen esos días, porque ahora sí voy a regresar con más fuerza, con más astucia para cumplir mis fechorías. Ha tenido tiempo suficiente en la cárcel para pensar cómo hacerlo mejor. Hermanos, pidamos al Señor no volver a la anormalidad en que estábamos viviendo. Que el Señor le habla cristianos tibios, cristianos indiferentes, cristianos que piensan solo en sí mismos, cristianos que han perdido el primer amor. Mira de dónde has caído, dice el Señor a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. Y entonces sí, anhelemos volver, pero a ese primer amor, hermanos. En el libro de Jueces encontramos un ejemplo de esto. Porque cuando Dios enviaba un juicio al pueblo de Dios, en el libro de Jueces, era porque el pueblo de Dios se había apartado de los caminos del Señor, de la normalidad que Dios les había dado según su palabra, según su voluntad. Y cuando ellos estaban en medio de la plaga, en medio del juicio, en medio de los enemigos, oprimiéndolos, el Señor les levantaba un libertador y ellos eran liberados. Pero cuando ya se sentían liberados, volvían otra vez a la anormalidad. Y Dios tenía que volver a enviar otra plaga, otro juicio, otro enemigo. El libro de Jueces puede resumirse en el último verso del libro, que dice de esta manera, en Jueces capítulo 21, verso 25. En aquellos días
y que fue un tiempo como de 350 años, hermanos, después de que murió Josué. En aquellos días no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Eso no es normal. Que cada quien haga lo que bien le parece no es normal. Dios nos ha dejado las instrucciones en este libro. El libro de instrucciones para el ser humano, para alcanzar bendición, para alcanzar paz, para alcanzar la vida eterna, están en este libro. Pero el hombre prefiere decir, no, ese libro fue escrito por hombres, no hay que hacerle caso. Mejor hagámosle caso a lo que nos dice Hollywood o lo que nos dice nuestro corazón. Cada quien hacía lo que bien le parecía y por eso era que vez tras vez pecaban, caían a la anormalidad, una vida anormal. Y Dios, como amaba y ama a su pueblo, les enviaba pruebas. Y cuando los liberaba y se sentían otra vez libres, sin la prueba, volvían otra vez. Y es por eso, en esta hora, hermanos, que yo les estoy hablando, para que no caigamos en ese círculo vicioso. Yo les invito a que lo pensemos bien en esta hora, antes de volver a decir, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Mejor digámosle, Señor, que no se acabe a esto, si mi corazón va a volver a lo mismo. Digámosle, Señor, que esta prueba valga la pena y que tu pueblo, yo juntamente con tu pueblo, volvamos al primer amor. Volvamos, Señor, a tomar en serio tu palabra, tu voluntad. Amén. Que le podamos decir como Moisés. Leamos en Éxodo capítulo 33, verso 1. Aquí es cuando el Señor le dice a Moisés, ustedes van a entrar a la tierra prometida, los voy a dejar que entren. Mire cómo dice Éxodo 33, verso 1. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Sube a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Este pasaje es tremendo, porque el Señor está diciendo, bueno, está bien, lo que ustedes quieren en la tierra prometida, ahí está. Agárrenla, yo lo prometí, suban. Es más, voy a enviar a mi ángel para que destruya a los enemigos, pero yo no subiré en medio de ustedes, porque son un pueblo de dura cerviz. Si alguien en este momento me está escuchando y piensa, no, yo vivía bien, yo quiero volver porque hermano, pidámosle al Señor un corazón arrepentido, quebrantado. ¿A ti te interesa volver, que se vaya la plaga sin cambios? Moisés no estaba interesado en eso, en entrar a la tierra prometida, pero el Señor no con nosotros. Ahí mismo en el capítulo 33 de Éxodo, el verso 15, Moisés le responde al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué queremos la tierra prometida sin su presencia? ¿Para qué queremos, hermanos, que se acabe esta plaga y esta prueba si vamos a regresar a una vida vacía? Cultos, servicios vacíos, iglesias muchas veces llenas de gente, pero la presencia de Dios no está ahí en la iglesia. No regresemos a esa anormalidad. Que tengamos un corazón como el de Moisés. Vuelvo a leer verso 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En la Biblia hay muchos hombres de Dios que
amaban la presencia de Dios. Y nunca hubieran estado dispuestos a hacer un cambio. Oh Señor, quita de mí esta plaga. No importa si tu presencia no está, pero quítala. No. Señor, si tu presencia no va a estar conmigo, es mejor morir aquí. Es mejor quedar aquí, dijo Moisés. El rey David escribió: Señor, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Tú escogerías eso? ¿Un día en la presencia de Dios? ¿O que Dios te diga, no, si quieres un día conmigo y mañana te mueres? ¿O quieres 1000 días o 1000 años sin mi presencia? Seguramente muchos cristianos o personas que aman este mundo, aman las cosas de este mundo por las cuales viven, estarían dispuestos a decirle: ¿qué importa si tu presencia no está conmigo? Yo quiero 1000 años de vida. Qué triste, ¿no, hermanos? Qué triste de verdad. Cristianos que confiesan: yo cuando me muera voy a estar eternamente con el Señor. Pero en esta tierra no quieren pasar con el Señor ni 15 minutos. No quieren. Mientras están las alabanzas en la iglesia y la adoración o el mensaje, ellos están en su celular. Yo no quiero volver a esa anormalidad. Amén. ¿Cuántas veces hemos oído de personas que estuvieron al borde de la muerte, al borde de un caos en su vida, y le claman a Dios y le dicen: Dios, si me sacas de esto, yo voy a servirte. Si me sacas de esto, yo voy a buscarte. ¿Tú conoces a alguien así? Y cuando se ve que el Señor lo libera, lo sana, le devuelve su trabajo, le devuelve su esposo, su esposa, le devuelve sus hijos, vuelven otra vez a la anormalidad en que vivían. Quiero que leamos Lucas capítulo 17, perdonen que vamos a detenernos ahí un poco en Lucas, pero yo veo que algo muy lindo e importante ahí. Lucas 17. Encontramos allí la historia en el verso 11 de 10 leprosos que le claman al Señor que tenga misericordia de ellos. Es en el verso 11 de Lucas 17. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, empezaron de lejos. Ya sabemos, porque los leprosos no se acercaban a la gente que estaba sana, estaban ellos, su vida se había cortado completamente cuando fueron contagiados de la lepra. Entonces de lejos le gritan al Señor en el verso 13: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Antes de continuar, quiero yo tratar de pensar en algo respecto a esto, porque estos leprosos tenían una vida normal, entre comillas, otra vez la palabra normal, como cualquier otro. Cuando un día se dieron cuenta que en su vida, en su piel había algo feo, una mancha más profunda que la piel, fue al sacerdote, el sacerdote lo vio y lo dijo: eso es lepra. Desde ese momento él tenía que caminar gritando a la gente: no se acerquen, tengo lepra. Eso es peor que ponerse una mascarilla en realidad. Tengo lepra, no se acerquen. Y tenía que salir del pueblo a un lugar lejos, apartado. Toda su vida allí fue cortada en un instante. ¿Qué digamos de encierro en casa? No, hermanos, lejos, fuera de su casa, los leprosos. Yo pienso que ellos se comentaban entre ellos, entre los leprosos. Ellos sí estaban juntos, obviamente. El hombre es
un ser que Dios lo hizo para vivir en sociedad, en comunión con otros. Yo me imagino estos presos. Qué cosas, qué pláticas tenían. Yo tenía esto. Yo vivía de esta manera. Cuánto yo deseo volver. Qué lindo fuera que yo pudiera volver. Seguramente eso pasaba el video vez tras vez en sus vidas, de lo que ellos eran, de lo que ellos disfrutaban, de lo que ellos tenían, y el deseo en su corazón de que hubiera algún milagro, algo, que ellos pudieran regresar. Cuando la oportunidad se les presentó con Jesús, por eso gritaron de lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos salen buscando a los sacerdotes corriendo. Bueno, yo me imagino que corriendo. Pero dice la Biblia que cuando iban en camino fueron limpiados. Imagínense, iban caminando, corriendo, abajo, no sé cómo, pero lo cierto dice aquí que cuando iban hacia supuestamente buscar los sacerdotes, se dieron cuenta que la lepra había desaparecido. Se revisaban, estaban limpios. Hasta partes de su piel que ya no existía fue restaurada. Y en ese instante salieron corriendo. Aquí sí yo creo, sin temor a equivocarme, salieron corriendo. Pero la pregunta es: ¿a dónde? Sigamos leyendo, porque dice allí entonces en el verso, estamos en Lucas 17, en el verso 15. Entonces uno de ellos, de los 10, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era un samaritano, aclara la Escritura. Verso 17, respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo quiero que pensemos en el contexto de lo que estamos compartiendo en esta hora. Gente que quiere volver a supuestamente su normalidad, pero que no era normalidad, sino es una vida anormal lejos de Dios. Jesús dice aquí: ¿dónde están los 9 restantes? ¿Dónde están? Yo puedo garantizarles, hermano, que ellos regresaron a querer recuperar aquello que tenían antes. Obviamente es normal, no es algo ilógico, cualquiera lo haríamos. Pero en el contexto de esto que estamos viendo, sigamos leyendo aquí en Lucas, la Biblia no tiene por casualidad los eventos. Dios los puso por una razón, y por eso es que me llamó mucho la atención, porque ahora leamos el verso que sigue, el verso 20. Pareciera que cambia de tema, pero aquí es donde quiero que usted sea un entendido, ponga la atención a esto. El contexto de lo de los leprosos, y Jesús diciendo: pero ¿dónde están esos 9 leprosos? No hubo de ellos 9 quien regresara a dar gloria a Dios, sino que prefirieron ir a buscar aquello que perdieron. Leamos verso 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. O sea, notemos, aquí está hablando de cuándo había de venir el reino de Dios, del tiempo de la venida del Señor, porque Él es el Rey que viene a gobernar en este mundo. Está hablando del tiempo del fin, está hablando del tiempo que estamos viviendo. Entonces dice el verso 22, y dijo a sus discípulos:
Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste? ¿Cómo será el día de la venida del Señor? A pesar de las plagas, a pesar de las llamadas de atención de Dios, como en el tiempo de Noé y como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando fueron destruidos. Vuelvo a leer lo que enfatiza aquí, lo que quiero enfatizar. La gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento, comían, vuelve a repetir, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Vemos, hermanos, el contexto. Cuando pregunta el Señor allí, ¿dónde están esos 9? Oh, hermanos amados, el Señor sabía que esos 9 iban a regresar a esa vida. Comían, bebían, plantaban, edificaban, compraban. Hermanos, la verdad es que es re fácil volver a enredarnos en los negocios de la vida. Y es mi carga en esta hora para ti y para mí mismo, hermano. No te lo estoy diciendo como si yo fuera alguien que está ya en el camino completamente ya perfecto. No, hermano, para mí también es un llamado de Dios y para ti. Es el sonido de la trompeta en esta hora, hermanos, para nosotros. No deseemos volver a la anormalidad en que vivíamos. Esa anormalidad como caminábamos. Que nuestro clamor sea hoy como el canto. Haznos volver y volveremos, Señor. Esto es importante comprenderlo. Y póngame atención aquí con esto, por favor. Porque al decir, yo voy a volver, no podemos confiar en nuestra fuerza. Haznos volver y volveremos, Señor. Porque yo puedo garantizarte, hermano, que si el Señor no te da de tu gracia para hacerte volver, podemos decirle, Señor, yo creo que esto es correcto. Señor, si tú no me haces volver, si tú no me das la gracia para volver, yo te prometo que voy a volver, sí, pero a mi misma vida anormal, la misma rutina, al mismo río de desenfreno. Ten misericordia de nosotros, Señor. Vamos a volver a la tibieza. Vamos a volver a la indiferencia a las cosas de Dios. Vamos a volver a la vida que piensa solo en sí mismo. Pero si le decimos, Señor, que se acabe esta plaga, Señor, y permíteme volver. Y entonces yo me volveré a ti, Señor. Me volveré a tus caminos. Amén. El apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Pedro fue zarandeado, como muchos están siendo zarandeados ahorita con esta prueba del famoso coronavirus. Hermanos,
Y en esa prueba donde Pedro fue zarandeado, algunos cristianos hasta quieren justificarse. Ah, sí, Pedro falló. Pedro también fracasó. Pero eso no es lo importante. Eso no es lo relevante en la historia de Pedro, en la zarandeada que recibió, la sacudida. Porque dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, le envió mensaje a Pedro y le dijo: díganle a Pedro que regrese. Yo quiero verlo. A eso es a lo que me refiero cuando digo cantemos, oremos. Haznos volver, Señor, y nos volveremos. Señor, si tú me haces volver, yo no voy a poder resistir y me volveré con todo mi corazón. El Señor le envió mensaje a Pedro. Díganle a Pedro que regrese. Pedro estaba, yo no sé, la Biblia dice que lloró amargamente. Pedro estaba pero profundamente golpeado. Seguramente Pedro no tenía fuerzas para volverse porque le había fallado a su Señor. Lo había negado. Pero el Señor le dice: díganle a Pedro que regrese. Quiero verlo. Y hermanos, cuando Pedro vuelve y el Señor se encuentra con Pedro, el Señor lo restauró. Pedro fue restaurado. Aquel Pedro que le tenía miedo a una criada, después se pone en pie con valor de Dios enfrente de una multitud y les dice: ustedes mataron al Creador, al Mesías. Pedro fue levantado, elevado a alturas espirituales preciosísimas. Nunca volvió a ser el mismo Pedro. Hermanos, que no volvamos a la anormalidad. Hermanos, que esta plaga valga la pena para que no volvamos a como estábamos. Seres queridos han muerto de hermanos que conocemos. Y yo anoche pensaba: Señor, que la muerte de esta hermana no sea en vano. Nos haga pensar, nos haga que nuestro corazón se quebrante y le digamos: Señor, no quiero volver a como estaba. Hazme volver a mi primer amor. Y este Pedro que fue restaurado, y con esto termino en esta tarde. Primera de Pedro, capítulo 4. Mire lo que escribe el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Yo quiero agregar lo que el Señor dijo en Lucas, donde estábamos leyendo en el capítulo 17. Baste ya el tiempo pasado de haber estado totalmente metidos en comprar, vender, beber, comer,
plantar, edificar. Sigo leyendo en 1 de Pedro capítulo 4, verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Pidámosle al Señor, Señor, hazme volver. Que cuando esta plaga se termine, Señor, yo regrese por tu gracia a una vida consagrada, Señor, al primer amor, amor a ti, amor al prójimo, Señor. Señor, ayúdame, por favor. Hazme volver. Cierra tus ojos, por favor. Si tú quieres orar conmigo, cierra tus ojos para no caer en lo que creo yo la mayoría del mundo está cayendo. Y es en, ay, que se acabe esta plaga, yo quiero volver. ¿Para qué? ¿A seguir donde ibas? ¿A seguir en tu mismo camino? Señor, líbrame de volver a la anormalidad en que caminaba. Amén. Señor Jesús, en esta hora, Señor, como aquellos 10 leprosos, queremos decirte, clamarte, Señor, líbranos de esta carga que detuvo el curso de nuestra vida. Señor, pero no nos permitas volver si vamos a seguir como éramos antes, en nuestra caminata fría e indiferente, en una vida de tibieza cristiana. Señor, perdónanos. Hazme volver, Señor, y yo te prometo que me volveré a ti, porque solo si tú me das la gracia lo lograremos, Señor. Oh, Padre, nos unimos en oración esta hora para pedirte misericordia, Señor. Que la iglesia, no solo yo, no solo nuestra congregación, la iglesia en este mundo, que según tu palabra está cabeceando y durmiendo, que la iglesia en este mundo despertemos, que esta plaga valga la pena para que tu pueblo despertemos, Señor, y volvamos, pero a una iglesia que glorifica tu nombre, no una iglesia que ha vituperado tu nombre por tantos años ya. Señor, haznos volver, por favor, y nos volveremos con todo nuestro corazón a ti, Señor. Te lo pedimos esto por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Si oraste conmigo, hermano, esperemos la gracia de Dios. Y cuando podamos volver a reunirnos, que la gloria de Dios, Señor, caiga sobre nuestras vidas, viendo corazones que llegan con el anhelo de servirle a Él, de vivir para Él. Amén. Dios te bendiga, hermano.